quería hablar de 3 experiencias de periodismo ciudadano que se están haciendo en África y luego al final, para volver sobre Twitter, ver algunas de las cosas que en Twitter han funcionado bien y luego lo del periodismo sobre África en español. Voy a ir rápido porque si no nos quedamos sin tiempo para el debate al final, ¿vale? Hay 3 experiencias que yo he conocido. Una la he conocido de manera indirecta, no la he conocido personalmente, pero las otras 2 sí he tenido la oportunidad, porque una fue en Senegal y otra en Mali, de conocer directamente a sus promotores de periodismo ciudadano en África, que están funcionando súper bien, súper bien. Y que yo creo que también, de alguna manera, les puedan a ustedes servir de estímulo de cosas que funcionan, ¿no?, que se pueden hacer. La primera es Ushaidi, en Kenia. Esto surgió en Kenia, pero hoy se ha extendido por todo el mundo y Ushaidi ya es una marca. Ushaidi significa testimonio o testigo en suajili, que como saben es una lengua, en fin, vehicular que se habla en muchos países de África, sobre todo de África oriental. Es una plataforma de Internet que permite mapear información en zonas de catástrofe o de conflicto. ¿Cuándo se usó por primera vez Ushaidi? Ushaidi se creó en Kenia a principios de 2008, realmente a finales de 2007, para denuncias de violencia postelectoral. ¿Cómo funciona Ushaidi? La persona se conecta a una página web, se da de alta en una página web que es ushaidi.net, ahora la vamos a ver, y en la campaña en concreta de la violencia postelectoral de las elecciones que hubo en Kenia, que, bueno, recordarán, hubo miles de muertos y hay una causa abierta en la Corte Penal Internacional contra el actual presidente Kenyatta y el vicepresidente Ruto, etcétera. Un agente decidió crear una página web en la que tú, a través de tu teléfono móvil, podías mandar un SMS a esta página diciendo, por ejemplo, pues en tal punto concreto de tal ciudad se está produciendo una violación de los derechos humanos, ¿no? Están, pues yo qué sé, atacando una casa o ha habido el asesinato de una persona, etcétera, ¿no? Y entonces esta página web recibía esta información, la filtraba, la contrastaba, que esto es un elemento del que no nos podemos olvidar, y la subía a un mapa interactivo. Entonces esto era muy útil para los organismos de derechos humanos, para las fuerzas de seguridad, etcétera, y en fin, los soldados de Kenia, etcétera, que trataban de controlar, digamos, esta situación, les resultaba muy útil. Entonces Ushaidi realmente fue muy, muy, muy eficaz, ha recibido varios premios internacionales, porque fue la primera vez que, sobre todo en África, que de un lado ciudadanos armados solamente con su teléfono móvil, de otro lado las nuevas tecnologías, internet, telefonía móvil, etcétera, estaban interviniendo, actuando en la realidad, en el control de una situación que se estaba dando, ¿no? Y esto fue, bueno, fue realmente revolucionario, ¿no? Aquí les pongo algunas, cómo se ha extendido Ushaidi. Ya se han organizado proyectos similares en Gaza, en República Democrática del Congo, en Sudáfrica, en la India, en México. Se ha utilizado para apoyar los esfuerzos humanitarios después del terremoto de Haití de 2010, el seísmo de Chile, la crisis de Libia, etcétera. Realmente ha sido espectacular. Combina activismo social, periodismo ciudadano, nuevas tecnologías de la información geoespacial. El software es muy fácil de instalar, es de código abierto, etcétera, y como les decía, ha recibido varios premios, ¿no? Mejor Webblog 2010. Vamos a ver la página web un momentito. Ushaidi.com, aquí está. Se basa en una tecnología que se llama crowdsource y veamos los servicios que ofrece, que es realmente lo interesante, ¿no? Vean cómo son los mapas de Ushaidi. Aquí, bueno, esto es a modo de ejemplo, ¿no? En donde son mapas interactivos en los que tú pinchas y aquí te está explicando el proyecto, ¿no? Vean cómo Ushaidi se ha extendido por el mundo, ¿no? Turquía, España, Estados Unidos, etcétera, ¿no? En donde la gente, a través de su teléfono móvil, y esto es muy importante para África, porque en África, en muchos países, bueno, ustedes lo saben, ¿no? La penetración de Internet no ha ido al mismo ritmo que en Occidente y en el primer mundo en general, ¿no? Y sin embargo se está produciendo un fenómeno curioso, y es que países en donde la penetración de Internet es muy baja, la gente está accediendo a Internet a través de los teléfonos móviles, ¿no? Yo esto lo he visto, por ejemplo,
en entornos urbanos de ciudades como Dakar, Bamako, etcétera, ¿no? En donde la gente no tiene tantas conexiones a Internet en su casa, por ejemplo, pero sin embargo sí que tienen un teléfono móvil con conexión a Internet y esto les permite acceder a esta tecnología, ¿no? A esta información. Entonces, para África, ustedes se quejan mucho, por ejemplo, y tienen razón, ¿no?, de que en Guinea Ecuatorial no es fácil conectarse a Internet. No sé cómo estará la situación, pero sí que es verdad que las conexiones a teléfonos móviles están aumentando de manera espectacular en toda África y que los teléfonos móviles, los smartphones con conexión a Internet, se están generalizando, ¿no? Entonces, no hay que desdeñar la tecnología de Internet por el hecho de que haya pocas conexiones a Internet en determinadas zonas o en determinados países, ¿no? Porque de alguna manera el teléfono móvil está suplantando al ordenador ya. O sea que, y esta tecnología combina periodismo ciudadano, telefonía móvil, Internet, activismo social, ¿no?, de alguna manera. Vale, aquí está una demo de Ushaidi para que la veamos también, que yo había ya previsto, para que vean, a ver si se abre el mapita. Esto, por ejemplo, en Turquía, que tienen un proyecto también, Ushaidi en este momento activo. Ven, por ejemplo, ¿no? Aquí les faltan las alertas, y aquí, en el caso de Turquía, ¿no? Y aquí se van detallando, ¿no? Pues, oye, pues, tal día, en fin, tal información y tal, y ya tú puedes ir viendo, ¿no? Realmente, como les digo, Ushaidi fue una auténtica revolución en su momento, ¿no? Sobre todo, Ushaidi es útil para momentos de especial efervescencia, de especial tensión, que la gente pueda hacer rapport, ¿no?, hacer informes rápidamente con su teléfono móvil en el lugar donde esté. Para esto simplemente es crear una especie de plataforma en Internet que pueda recibir esos mensajes. Y combinando Ushaidi y otras experiencias en Twitter, como SIF 2010, surge Sunu 2012 en Senegal. Yo esto lo viví muy directamente, muy de cerca, porque yo estaba en Senegal cuando las elecciones. Les voy a explicar lo que es Sunu 2012. Bueno, esto de entrada es una página web que se crea, la crean por un lado una asociación de periodistas de Senegal, pero en unión con una asociación de blogueros de Senegal. Y aquí vean lo importante que es que una sociedad civil esté organizada y que cuente con periodistas ciudadanos, ¿no?, con blogueros capaces de montar este tinglado, ¿no?, que se montó, por ejemplo, en Senegal. En Costa de Marfil se habían producido en 2010 unas elecciones que, como ustedes saben, acabaron como el Rosario de la Aurora, ¿no? Pero hubo una etiqueta que se creó en Twitter que era CIV, C-I-V, o sea, Côte d'Ivoire 2010, y para hacer un seguimiento de lo que pasaba a través de Twitter en las elecciones. Pues bueno, como les decía, combinando la experiencia de Ushaidi y la experiencia de CIV 2010, los periodistas y blogueros senegaleses crean Sunu 2012. Sunu en Wolof significa nuestro, ¿no? Entonces, porque Senegal, bueno, como saben, viene de Sunugal, que es nuestra piragua, Sunu 2012, nuestro 2012, ¿no? Ellos querían apropiarse de las elecciones y que fuera realmente la ciudadanía la que ejerciera el control, porque existía un gran miedo a que hubiera un pucherazo electoral, porque bueno, no sé si algunos conocerán la historia, el presidente Abdoulaye Wade se presentaba por tercera vez a las elecciones cuando la Constitución establecía un límite de 2 mandatos, por lo tanto estaba violando a su propia Constitución y los ciudadanos dijeron, bueno, estos blogueros, estos periodistas ciudadanos dijeron, vamos a evitar en la medida de nuestras posibilidades, a través de Twitter, a través de redes sociales, que haya un pucherazo, ¿no?, que se quiebre la voluntad de los senegaleses expresada en las urnas, ¿no? Entonces, ¿ellos qué hacen? Vamos a ver en Twitter, crean una etiqueta que se llama Sunu 2012 y una página web, Sunu 2012, y crean una red de voluntarios que van a los colegios electorales, armados, una vez más, con un teléfono móvil. Entonces, cuando se produce el cierre del colegio electoral, la costumbre es poner un papelito en la puerta del colegio electoral con los resultados, que son los resultados que luego se envían a la institución, a la comisión electoral que se encarga de hacer el recuento. Pero previamente, y por ley, estos se hacen públicos en el propio colegio electoral. Entonces, ellos crearon una red
de gente que se fue a los colegios electorales, eran unas 150, 200 personas, pero se fueron a los colegios electorales más representativos, ¿no?, para hacer un muestreo. Y entonces ellos mandaban con teléfonos móviles los resultados a la plataforma Sunu 2012. ¿Y qué pasó? Que en la noche de la primera vuelta electoral, Sunu 2012 empezó a dar resultados que hablaban de que Guade no había conseguido la mayoría absoluta. Evidentemente no eran resultados, digamos, no eran los resultados finales, era solamente una muestra, pero era bastante representativa, lo hicieron muy bien, eligieron los colegios electorales de mayor número de electores, etcétera. Entonces, cuando a las 12 de la noche aproximadamente, todavía evidentemente no había ningún tipo de resultado oficial, ya Sunu 2012 estaba dando unos resultados que al final se comprobó que se aproximaban bastante a la realidad, y aliados con medios de comunicación privados, estos medios de comunicación privados empezaron a dar esos resultados, citando a Sunu 2012. Con lo cual, ya la gente, la ciudadanía, ya no solo los que tenían acceso a Twitter o a Internet, sino la ciudadanía en general, a través de la radio, a través de la prensa en Internet y al día siguiente a través de la prensa escrita, vieron que Guade no había ganado esas elecciones. Si en algún momento él tuvo la tentación, y la tuvo, me consta personalmente, de dar un pucherazo, de proclamarse vencedor de las elecciones sin haberlo sido, este movimiento que surge a través de Twitter, a través de Internet, lo impide claramente. Y a mí esto me parece lo mágico de lo que pasó en Senegal a través de Sunu 2012. Ellos realmente impidieron que se produjera que se quebrara la voluntad del pueblo senegalés, ¿no? Al final, las elecciones las ganan y las pierden los políticos en las urnas. Pero si hay un movimiento de vigilancia activa en Internet, esto va a contribuir a que esas elecciones sean más limpias, a que esas elecciones sean más democráticas, ¿no? De hecho, ellos tienen un equipo de gente trabajando en apoyo a otros países africanos que también estén interesados en esta experiencia y para aprender, ¿no?, de ellos. Pero voy más allá. Sunu 2012 no se quiso quedar ahí y crearon sunucaus.com, Sunucos en francés, que es, decidieron, que había salido todo tan bien, que crear causas solidarias a través de Internet. Por ejemplo, veamos algunas de las causas. Por ejemplo, aquí en el Korité, que como saben es una fiesta religiosa en Senegal, pues una distribución de 40 corderos entre las personas que habían sufrido el siniestro de 3 centros de alojamiento en Jembel, ¿no? Aquí vemos una persona, Mam Tierno, que está enferma de una grave enfermedad y los blogueros deciden hacer una recogida de fondos para él. En fin, han creado camisetas, son una marca. Sunu 2012 y Sunucos se han convertido en una marca muy conocida. Y no existía Sunu 2012. Por eso les digo que para determinadas campañas, para promocionar cosas, yo creo que es interesante crear marca. Y si en vez de limitarnos a tener una etiqueta como Guinea Ecuatorial, pues podemos crear una marca, ¿no? Hay que pensar de qué manera, ¿no? Pero estas marcas funcionan muy bien, sobre todo para campañas muy concretas, ¿no? Que pueden ser las elecciones presidenciales de 2016 en Guinea o puede ser para otro tema, ¿no? Crear etiquetas y moverlas bien, ¿no? Para que funcionen. Vamos a ver ya el último ejemplo de periodismo ciudadano que a mí me parece también impresionante. Esto es una cooperativa de periodistas ciudadanos. Es un grupo de gente. Yo como saben, bueno, he estado los últimos 6 meses he estado en Mali, en donde se ha vivido un conflicto bélico. Bueno, yo siempre digo que ahí ha habido no una guerra, sino varias. Una con un componente étnico, claro, y otra, bueno, con el tema del terrorismo yihadista internacional, etcétera. Pero más allá de eso, ha habido una zona del país, que es el norte de Mali, que ha permanecido en la sombra informativa. O sea, durante muchos meses, sobre todo los meses de la ocupación de los grupos terroristas, era muy difícil que de allí saliera información. Entonces, ¿qué hicieron un grupo de jóvenes? Decidieron crear una cooperativa que se llama Al-Habar, que Al-Habar, bueno, pues significa algo así como ¿qué hay de nuevo? O novedad, o noticia en árabe, y crean Al-Habar Televisión. Vamos a verlo, porque ellos, con el apoyo de USAID,
que es la organización humanitaria estadounidense, el apoyo financiero, consiguen crear, miren, Al-Jabar TV, ¿no? Y ellos van poniendo vídeos de lo que estaba pasando durante la ocupación yihadista en un principio y luego durante la guerra, ¿no? En una zona en la que era muy difícil llegar. Por ejemplo, aquí vemos una manifestación en Kidal, ¿no? Un vídeo de una manifestación en Kidal. El acceso a Kidal para la prensa internacional era muy complicado y esto es un ejemplo también de lo que puede pasar en Guinea Ecuatorial, ¿no? Vean, ¿no? Estas imágenes son absolutamente exclusivas, ¿no? Una manifestación contra Mali en Kidal. Bueno, esto es un ejemplo de Al-Jabar y de cómo, a mí lo que me parece más interesante es de cómo ellos, este grupo de jóvenes, ¿no? Mira, aquí hay un articulito que yo escribí sobre ellos, que también les mandaré el enlace. Aquí está, periodismo ciudadano en tiempos de guerra, ¿no? Lo llamé yo. Aquí ven, aquí hay un chico de Al-Jabar con los soldados y tal. Realmente les digo, con muy pocos medios técnicos, unas cámaras, sí, han tenido que comprar unas cámaras digitales, se han tenido que descargar algunos programas de montaje, etcétera, han recibido la formación necesaria, pero se convirtieron en un momento dado en la única voz y las únicas imágenes que salían de una inmensa región que era el norte de Mali. Y para nosotros los periodistas esto era fundamental, ¿no? De repente estos vídeos además ellos los cuelgan ahí y las televisiones los pueden coger de manera gratuita. O sea, porque a ellos lo que les interesa es difundir, ¿no? Evidentemente luego cada uno de ellos pues tendrá su desarrollo profesional, se convertirán unos en cámaras, otros en no, trabajarán en medios de comunicación o no, pero la plataforma mantiene su espíritu, que es dotar de información de manera gratuita, sobre todo de información audiovisual, pero no solo audiovisual, porque ellos, fíjense que en cada, voy a volver a Al-Jabar, en cada, mira, por ejemplo, la electricidad, un lujo en Gao. En cada información ellos ponen un texto, vean. Si yo, por ejemplo, trabajo en un periódico, pues bueno, pues yo voy a este texto y aquí tengo una fuente directa de lo que está pasando en un lugar al que no puedo acceder, ¿no? Realmente es un servicio muy, muy, muy útil, ¿no? Lo que han hecho la gente de Al-Jabar, ¿no? Y que creo que también es una experiencia trasladable a la realidad de Guinea. Yo sé y soy consciente, y lo hablaremos luego si quieren, de las enormes dificultades, no solo a nivel de censura, etcétera, o de medios técnicos, ¿no?, que hay en Guinea Ecuatorial, pero bueno, les digo, estos chicos de Al-Jabar realmente también trabajaron en un contexto muy, 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 muy complicado, ¿no? Y consiguieron romper el bloqueo, ¿no?, el bloqueo informativo, y esto es lo que me parece más interesante, ¿no? Bueno, estas son las tres experiencias de las que le quería hablar hoy. Recuerden, SUNU 2012, Ushaidi y Al-Jabar. Pero ahora vamos a ver, hacer un breve no me voy a liar mucho, 10 o 15 minutos, para luego dejar tiempo también para que haya un poco de debate, porque veo que en el chat están dejando algunas preguntas y comentarios. Están las redes sociales, está Twitter, está la posibilidad de romper el bloqueo mediante las nuevas tecnologías, el bloqueo informativo, pero tenemos que aliarnos, los periodistas ciudadanos tenemos que aliarnos con los periodistas tradicionales. Necesitamos amplificar nuestro mensaje, porque el ejemplo de SUNU 2012 es claro, o el de Al-Jabar. Ellos hacen su trabajo, divulgan, pero si luego no se hacen eco las radios, las teles, los periódicos, no servirá de mucho, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de Guinea Ecuatorial, cuando ustedes hablan de Guinea Ecuatorial, les quería dejar para el final de este curso también un breve repaso hacia quién debemos dirigirnos. Esto lo hablábamos un poco ayer, ¿no? ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos, no? Bueno, aquí hago un poco de proselitismo, evidentemente, y el primero que he puesto es el blog del que yo soy coautor, pero es el país, y esto no hay que perderlo de vista, ¿no? Ayer hablábamos de las dificultades que tienen normalmente para trasladar su mensaje, pero este blog es un espacio que hay que aprovechar y hay que seguir aprovechando, y es muy interesante, ¿no? Aquí está Lola Huete, que es la coordinadora del blog y que es una persona que tiene una gran sensibilidad con África. También lo hablábamos ayer, el jefe de internacional que le toca decidir cada día qué noticias poner y qué noticias no poner, tiene una inmensidad de temas sobre la mesa, ¿no? Y Guinea Ecuatorial, pues bueno, pues no deja de ser un tema más.
salvo que haya algo muy relevante, ¿no? Es un blog con un formato muy sencillo, en donde la gente va colgando cosas. Los autores más activos, pues está Chema Caballero también, no sé si lo conocen, yo creo que es una persona también interesante a la que se puede contactar en un momento dado. Bueno, estoy yo, Ángeles Jurado, que habla más de temas de cultura, etcétera, bueno, y algunas personas más, y Lola Huete como gran coordinadora del blog, ¿vale? Este es un recurso interesante que hay en España. Bueno, por supuesto, Guinguín Valley, del que también soy partícipe. Es una página web que nació hace 3 años en Canarias. Hemos dedicado mucho espacio también a Guinea Ecuatorial, muchos de ustedes lo saben. Colgamos también artículos de Juan Tomás Ávila con cierta frecuencia, él nos lo ha autorizado. Y bueno, ponemos en fin, información sobre África en general, ¿no? Aquí la ven en la página. Kenia, Mali, China, África y Brasil. Bueno, me imagino que la mayoría de ustedes la conocen la página, pero también es un espacio interesante. Aquí está Chema Santana, Laura Gallego y estoy yo, un poco como coordinadores de la web. Y aquí les pongo otros dos referencias más. Una es Fundación Sur, que también estoy seguro de que algunos la conocen, africafundación.org. Llevan años haciendo un trabajo muy interesante y también se suelen hacer eco de las cosas que pasan en Guinea Ecuatorial. O sea, Fundación Sur, para terminar de explicarles, es una fundación vinculada a la Iglesia, pero desde hace muchos años hay gente que está haciendo un trabajo de divulgación de lo que ocurre en África en español muy, muy importante, ¿no? Sobre todo yo les recomiendo, por ejemplo, Rosa Moro y Manuel Teigel. Rosa Moro hace un resumen de la prensa africana cada día. Tienen un equipo de traductores que traducen del francés y del inglés al español y van poniendo noticias de los propios periodistas africanos. O sea, esto no lo hace nadie en este momento en España y es un trabajo muy, muy destacable, ¿no? Además, si alguno tiene la ocasión de pasar por Madrid y visitarlos, tienen una de las mejores bibliotecas sobre África en español que yo he visto nunca. Y luego Mundo Negro, como les decía, Mundo Negro es la gran revista histórica sobre África en español, tienen 53 años de vida y además ahora se han renovado, tienen un nuevo director y tienen una nueva página web que es mundonegro.com, a ver si puedo abrirla, aquí está, mundonegro.com, en el que van actualizando también a diario. Y tienen colaboradores pues muy interesantes. Chema Caballero, que también trabaja en el blog de África no es un país, y esta gente. Es verdad que Mundo Negro, a diferencia de Fundación Sur, tiene un toque un poco de iglesia en algunos momentos, pero yo creo que es un espacio que es interesante y que no podemos despreciar. Además, la página web, como ven, es muy limpia, están incorporando vídeos, el tema del audiovisual, y también se ocupan de Guinea Ecuatorial. Para terminar, y ya si quieren empezar un poco con el debate final, quería también que vieran esta lista de blogs que tenemos colgada en África no es un país, porque yo empecé a hacerlo hoy, pero me di cuenta de que ya estaba hecho. O sea, cuando una de las normas básicas también del sentido común es para qué hacer un trabajo si ya está hecho por otros, ¿no? Y está muy bien hecho. Aquí, en África no es un país, hay una lista de blogs y de páginas web sobre África en español. Y es una lista bastante completa, no solo en español, también en inglés. Algunos son de temas culturales, como Afribuku o Wiriko, que también es de temas culturales, que están muy bien. A ver, perdón. Wiriko, aquí la tienen, de temas culturales. Pero luego hay, por ejemplo, otros blogs que también son muy, muy interesantes. Por ejemplo, el del señor Kurz, a mí me gusta mucho. Lo lleva Fernando. Y es un blog de análisis de la realidad. Por ejemplo, ¿por qué no contactar con Fernando y proponerle que saque algo de Guinea Ecuatorial, ¿no? Proponerle un tema. Aquí está el señor Kurz, ¿vale? Y luego otra página web que está muy bien es la de Aurora, que no sé si la conocen, que es Por fin en África. Este es un blog de Aurora Moreno que también está muy bien.
Ella, por ejemplo, aquí habla de un libro que se acaba de leer de una autora argelina, literatura, pero habla de cosas en fin, de todo en general, ¿no? Ahí en esta lista de África no es un país, hay algún blog más interesante que yo creo que deberían tener presente, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Se me ocurre que para la gente que está tratando de hacer salir lo que pasa en Guinea, sería interesante elaborar una especie de listado, ya no solo de medios y de blogs, sino también de periodistas. Pues yo qué sé, está Amancio en Radio Nacional de España, que además es ecuatoguineano. El otro día yo sé que José María Irujo del País está haciendo toda la investigación del tema de Teodorín. Pues José María Irujo hay que tenerlo controlado, hay que saber tener su correo electrónico, tener su teléfono, y para cosas que pasan, oye, no pasa nada, le mandas un mensaje, él podrá contestarte, no podrá contestarte, podrá pasar o no, pero un día de repente le mandas un mensaje que a él le va a cuadrar y va a decir, oye, pues este es un tema interesante, y a lo mejor va a empezar una investigación, y que pueda estar, bueno, la gente de Frontera D, no hemos hablado, ¿no? Donde está Juan Tomás, por ejemplo, ¿no? No sé, hay toda una serie de espacios que yo creo que hay que aprovechar, ¿no? Y toda esta gente hay que tenerlos en nómina, por así decirlo, ¿no? Hay que tenerlos controlados. Básicamente ya he intentado ir rapidito para dejar tiempo a que haya debate posterior, porque ayer realmente yo creo que fue lo más interesante, ¿no? de todo. Vale, quería saber, de acuerdo a lo que has dicho sobre lo de la marca, en cuanto a Sí. en un país donde el Internet no está al alcance de todos, o en el que mucha gente no maneja muy bien lo que es Internet, porque entiendo que yo tengo todas las cuentas en Twitter, en Facebook, en Skype, pero mucha gente cuando quiero comunicarme con ellos no tienen, si tienen Internet, no hay la conexión. Vamos a ver, cuando yo hablo de la importancia de crear una marca, esto es evidentemente que haya conexión a Internet, que haya problemas en el acceso a Internet, es un problema que no tiene nada que ver con lo que yo estoy planteando. Y además, piensa una cosa, es muy importante que los problemas de Guinea se divulguen en el interior, pero también hacia el exterior. O sea, a mí me parece, ¿no? Y esto puede ser objeto de debate, ustedes conocen mejor la situación, ¿no? Pero a mí me parece que es tan importante difundir dentro como fuera, ¿no? Y el problema que tú me estás planteando, lo que o les obliga a ustedes también, es a pensar en estrategias de comunicación diferentes en el interior y en el exterior. O sea, si en el exterior las nuevas tecnologías son mucho más accesibles y los ecuatoguineanos del exterior tienen la posibilidad de estar en Internet, de acceder a Twitter, etcétera, y en el interior no, esto lo que nos obliga a que la estrategia de comunicación sea radicalmente diferente en un sitio y en otro. Pero eso no significa que tengamos que renunciar a crear una marca en Internet, en Twitter, a que tengamos etiquetas propias en Twitter para comunicar, para divulgar, ¿no? Son dos cosas independientes. Ahora, tu reflexión me parece muy oportuna en el sentido de que tiene que haber estrategias de comunicación diferentes hacia el interior y hacia el exterior, porque si no, desde luego nos estaremos equivocando, ¿no? Adelante. Nada, yo comentaba, porque antes estábamos hablando de Twitter, y como nos lo estaba mostrando desde la página de Twitter, simplemente quería añadir que para la gente que usa mucho Facebook y no quiere meterse constantemente a Twitter, si pone un hashtag en lo que sea que escriba, va directamente al Twitter. O sea, si pongo Guinea Ecuatorial y hace mucho sol y lluvia, y pongo hashtag lluvia, pues saldría en Twitter, en toda la gente que busque sobre lluvia, le saldría el comentario que ha hecho en Facebook. Sí, es una manera de enlazar los contenidos de Facebook y de Twitter. Exacto. El Facebook está bien para unas cosas, pero no para otras. Quiero decir, me parece que el Facebook peca un poco a veces, bueno, porque luego uno lee los comentarios en Facebook y la gente, bueno, desbarra bastante, ¿no? Empiezan a decir cosas un poco absurdas y tal. Sin embargo, Twitter lo veo como para intercambio de información, es mucho más útil, aunque el Facebook quizás sea más útil para el intercambio de personas, para conectarse unas personas con otras. Sí, solo decir que veo que hay mucha gente, como hay muchas páginas de Guinea ahora mismo en Facebook, sería una forma de trasladar, digamos, al público de Facebook a Twitter también.
Sí, una especie de transición, ¿no? Lo que plantea, bueno, es interesante, sí. Entonces la pregunta que tengo es si a la hora de crear hashtags, a la hora de crear artículos y todo eso, si recomiendas que intentemos escribir y usar hashtags y todo, no solo en español, sino también en francés y en inglés, o si eso diluye tu personalidad, usar muchos idiomas y todo eso. Claro, lo ideal sería que se escribiera también en francés y en inglés, porque, bueno, como tú bien sabes, el papel que juegan los organismos internacionales y potencias como Estados Unidos en la geopolítica de Guinea Ecuatorial es clave, ¿no? Entonces, evidentemente inglés, francés, español, bueno, yo sé que EA Justice, por ejemplo, produce en inglés, ¿no? El francés sería muy interesante, desde luego, ¿no? Estamos hablando de un entorno de un África francófona y yo percibo que el español es la gran, digamos, la gran apuesta, ¿no? La gran lengua vehicular todavía en Guinea Ecuatorial, ¿no? Por el peso de la historia, etcétera, aunque sé que ahora el francés e incluso el portugués son lenguas oficiales también, ¿no? Pero que el español sigue siendo, digamos, la gran herramienta de comunicación, ¿no? Entonces, creo que es importante, efectivamente, pero que nunca podemos olvidarnos, ¿no? Creo que del español, ¿no? En este momento, ¿no? Bueno, sí, yo lo que veo es que, bueno, es una pregunta, pero quiero hacer una pequeña intro, ¿verdad? Yo lo que veo es que hay que entender también lo que es Guinea Ecuatorial a nivel informativo, ¿verdad? Es un país con una censura bastante grande, una manipulación y un endiosamiento de una sola figura, y bueno es que empecemos a aprender esas técnicas nuevas, modernas, de generar información con fuentes fiables y tal. Pero ahora, yo, como conozco el país, es que no hay una cultura de prensa. O sea, el guineano incluso cuando lo ves fuera no tiene la cultura de prensa, no compra periódico, a lo mejor en algún bar lo lee porque es muy fácil. Entonces hay como primero un verdadero bloqueo a nivel de prensa, lo que significa de que en cualquier momento que alguno quiera crear una especie de publicidad, de periódico, digamos, por poner un ejemplo, lo quiera crear dentro del país, ya será como también entraría dentro de los factores que se conocen como políticos, de entrar en el mundo político, por lo tanto se viene a convertir en una cosa muy peligrosa, tanto para la persona que lo hace, como para su inversión y la inversión de los que le han ayudado, ¿verdad? Entonces ya tenemos este primer bloqueo. Ahora mi pregunta es, ¿cuánto crees que puede llevarnos antes de que se empiece a hablar de prensa en Guinea Ecuatorial? Yo no te puedo decir, hombre, evidentemente en Guinea se van a producir acontecimientos, no sé si mañana, pasado mañana, o dentro de un año, o dentro de dos, que van a ser muy importantes, ¿no? Porque hay cosas que caen por su propio peso, ¿no? Como la biología o los propios cambios, ¿no? En las sociedades, y seguro que en Guinea Ecuatorial va a haber cambios, ¿no? No sé en qué dirección, porque yo no me atrevo a pronosticar, porque no soy un conocedor al nivel que son ustedes de la realidad de Guinea Ecuatorial, ¿no? Lo que sí te puedo decir respecto a la primera pregunta es que lo que he intentado trasladarles también estos días es que incluso en situaciones de bloqueo, incluso en situaciones de dictadura y de censura, hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Porque porque el ejemplo son ustedes. Como nosotros somos los que tenemos que asumir esa responsabilidad, como profesional del periodismo, ¿aconsejarías a alguien ahora mismo ir con un proyecto de este calibre a un país como Guinea Ecuatorial, donde la prensa precisamente no goza de buen nombre? Hombre, en todo caso, si alguien tuviera esa idea de montar algo así, de promover la creación de algún periódico digital, por lo que te entiendo de tu pregunta, de promover algún periódico digital con acciones en Internet y tal, y que tenga un contenido crítico con el gobierno, en primer lugar tendría que ser alguien desde allí, ¿no? Alguien entiendo, ¿no? Por lo que tú estás planteando, de dentro. Y me imagino que se va a encontrar con todos los problemas y dificultades del mundo, ¿no? Entonces, debería ser una acción combinada dentro y fuera, ¿no? No creo que desde dentro solo, ante el peligro, se pueda exponer, ¿no? De una manera tan abierta, ¿no? Pero claro, yo te digo, me estás preguntando algo sobre la realidad de un país en el que yo no he estado nunca. De lo que sí puedo decirte es que en este momento las herramientas que existen a través de las nuevas tecnologías son muy, muy potentes, ¿no? Y que es interesante que se usen.
tú me dices desde dentro, desde fuera, el tema de la censura, yo no conozco el detalle de cómo funciona eso, y es aplicable en la función en la medida de las posibilidades de cada país. Pero, hombre, desde fuera sí te digo, me parecería que una iniciativa como esa tendría que ser combinada con esfuerzos dentro y con esfuerzos fuera. No vale solo desde fuera ni solo desde dentro, ¿no? Se me ocurre un poco como reflexión general, ¿no? Usted habla de una lista de que tenemos que tener a la gente en nómina, y yo por ejemplo me veo limitado en buscar a Chema Caballero, por ejemplo, y no sé cómo presentar las cosas. Usted ya nos conoce, le pido que nos acerque a la gente que usted quería que tenga. Ya lo hablábamos ayer, ¿no? El país, pues bueno, pues tiene una serie de limitaciones con respecto a los temas, a espacios, etcétera, pero vamos, hay que intentarlo. Y ya te digo, el otro día, por ejemplo, yo leía un artículo de Irujo en El País sobre los coches de lujo de Teodorín en Francia, ¿no? Entonces, no es que estén de espaldas a lo que pasa en Guinea Ecuatorial, o he leído artículos de Ramón Lobo en su momento. Ramón Lobo es otra persona muy interesante, ¿no? Que ahora es un periodista muy conocido, que tiene un blog propio, se ha salido del país, pero creo que hay que apostar por eso, ¿no? Por acercar la realidad de Guinea a los periodistas, ¿no? Lo que quería que me dijera es cuál es la forma más correcta de convocar a la prensa para cualquier tipo de reunión o comunicado o algo que se quiera decir a la prensa. Cuando tú quieres difundir algún hecho en concreto, la vía más sencilla se llama el comunicado de prensa. Para eso, el trabajo previo que hay que hacer, que lo comentaba antes, es tener fichados a todos esos periodistas que pueden ser susceptibles de que vayan a publicar eso, ¿no? Entonces, hacer un trabajo previo de filtrado de esos periodistas, además tener también los correos electrónicos y direcciones de los medios en general, porque tampoco nunca se sabe lo que va a pasar, y elaborar un comunicado de prensa. Un comunicado de prensa, la estructura es muy similar a la de la noticia que yo les planteaba, ¿no? Hay que ponerlo una especie de entradilla con las 5 Ws, quién, qué, dónde, cuándo, por qué, y luego desarrollar la noticia, ¿no? Un comunicado debe ser como muy grande, un folio y medio, como muchísimo ya un folio y medio, tiene que ser muy cortito, y poner siempre algún teléfono o dirección de contacto al final, porque el periodista puede querer ampliar la información y hay que facilitarlo. O sea, la idea del comunicado está clara, ¿no? Es como una noticia con un teléfono o dirección de contacto para el que quiera ampliar y mandarlo simplemente por correo electrónico. Y luego, normalmente lo que se hace es telefonear o mandar algún correo electrónico de refuerzo, le llamamos nosotros, ¿no? Para asegurarnos de que ese comunicado ha llegado y para preguntar, bueno, pues oye, se va a publicar, hacer un poco de presión, ¿no? Que esto también funciona, ¿no? Eso es lo que se suele hacer, ¿no? Tengo una información sobre tal tema y que tiene algún contacto o alguien o tiene más información al respecto que la quiero publicar. Eso bueno, y lo otro es mucho más rentable que la información sea completa. Me baso también al tema de ayer, a las clases de ayer, que la información sea completa. Yo creo que lo que él plantea, y a mí me parece muy interesante, y es el tema de la coordinación. Y quizás por buscar una utilidad también a este curso, ¿no? Ha habido varias propuestas que se están poniendo sobre la mesa y me parece interesante que en este último momento del curso las ordenemos, ¿no? Elaborar, por ejemplo, un listado de medios y de periodistas interesados en Guinea. Yo decía ayer, cada uno de ustedes tiene su propia personalidad y esto yo creo que tienen que mantenerlo, pero buscar formas de coordinarse entre ustedes sería muy interesante, pero fijar cauces de coordinación me parecería muy interesante para, por ejemplo, poder hacer campañas en común, o yo tengo una información, no la tengo completa, pero otra persona cree que tiene datos que pueden aportar. En fin, este tipo de cosas
porque ustedes no están compitiendo entre ustedes no son empresas periodísticas que están a la búsqueda del lector. Yo supongo que todo lo que se está haciendo ahora en este aprendizaje y en otros aprendizajes que estamos llevando a cabo es para más o menos ir teniendo cada vez más experiencia, tener más contactos, en fin, todo ese rollo que se monta, ese tinglado que se monta para un fin que es a lo mejor hacer cosas desde dentro de Guinea. Yo ahora mismo acabo de leer en el chat que mantenemos acá a una persona que escribe desde Guinea y pone: Sí. He entrado tarde al curso y perdí lo de ayer. Mi pregunta: ¿qué se puede hacer desde Guinea con escasos recursos, limitaciones de internet, pero que sea muy útil, aparte de lo que ya hacemos? Eso es muy importante para entenderlo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Yo ya empiezo a tener claro de que hay que buscar algo, un foco, pero hay un problema de internet y tal problema de internet con un solo clic se puede barrer. Entonces, yo había pensado que a lo mejor otro tipo de formato, mucho más físico, donde se vea un contacto más directo con la gente, podría ser más o menos otra nueva vía. ¿Por qué? Sería una nueva vía de aprendizaje para la sociedad a la que queremos dedicarnos. Y incide un poco también en lo que yo decía antes también, de que debe haber diferentes estrategias de comunicación fuera y dentro, ¿no? Yo insisto, ¿no? Si una ventaja y una fuerza tiene Internet, es precisamente lo difícil que es controlar. Entonces, cuando estamos hablando de poderes como el poder que rige en Guinea Ecuatorial, que pretende controlar todo el flujo de información, Internet es como una presa que se desborda. O sea, ellos podrán levantar muros, pero al final el agua va a saltar por encima si la fuerza del agua es la suficiente, claro. Y luego apuntabas tú el tema, y que me parece muy interesante también, y lo dejo ahí como abierto para el debate, ¿no? El tema de la protección de los activistas. Esta protección no va a venir solo por la gente que está dentro de Guinea. Yo creo que sobre todo va a venir si conseguimos que el ruido llegue fuera. Así que nada, yo por mi parte les doy, en fin, las gracias también por la participación, que estaba seguro de que iba a ser así, de que iban a estar muy activos. Y yo, no sé, me parece que sería interesante que Tutu también pudiera cerrar el encuentro. ¿Tutu? Pues sí, Pepe, en principio, muchísimas gracias por el tiempo y todo lo que le has dedicado a eso, ¿no? Me alegra que hayas encontrado el hueco, sé lo ocupado que estás allá en Senegal, Malí y toda esa zona. Muy bien, pues bueno, con esto yo creo que damos gracias a ti, Tutu, también, y damos por cerrada la sesión y seguir avanzando, que al final es eso de lo que se trata. Gracias a todos.